Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el video de hoy quiero leer un poemario que escribí hace tiempo atrás. Fue una de mis primeras incursiones en la poesía. Bueno, en realidad había empezado mucho antes, pero es el primer poemario así definido que escribo. Este poemario tiene una serie de imperfecciones que tienen que ver, bueno, principalmente con el sentido principiante de la obra. Hay ciertos errores de métrica y aún no hay dominio completo de lo que uno hace. Sin embargo, bueno, yo le tengo mucho cariño a este poemario porque, porque expresa algo verdadero. Por eso me tengo la tentación de pensar, considerar, como lo hice en el video anterior, de que en el verso libre habitualmente se tiene una falta de dominio de la técnica del arte poético. Es decir, mucha gente escribe poesía libre o verso libre de una forma casi espontánea porque nunca, nunca dominó el arte de escribir con medida y ritmo. Sin embargo, todo esto Borges, Jorge Luis Borges, decía que no había nada más difícil que escribir un poema en verso libre. Borges, como ustedes saben, si habrán leído algo de su obra, siempre escribe con métrica, con rima y hay una precisión puntillosa y muy sutil y muy sublime de, de su arte. Pero Borges decía que a veces la restricción o el constreñimiento que supone la forma, que supone el método, eh, imposibilita a una persona expresarse libremente o hacer una forma de expresión que respire, ¿no? Que diga algo íntimo de la persona eh, con su propia musicalidad, con su propio ritmo o con su propia, nuevamente, respiración. Bien, en este video quiero desarrollar dos conceptos, dos procedimientos, como se lo suele llamar, vinculados entre sí, que son el de la metáfora y el de la imagen. Partamos de lo siguiente. Toda metáfora implica una imagen, pero no toda imagen implica una metáfora. A menudo la gente suele confundir estos dos términos, pero está equivocada. Y bueno, lo que ocurre es que en general la mayoría de las personas no se preocupan demasiado por la poesía precisamente y hablan de metáforas sin haber nunca escuchado la definición de metáfora. Bueno, básicamente una metáfora es una sustitución de... Una metáfora es la sustitución de un elemento por otro. Eh, el típico ejemplo escolar que se suele dar, que yo lo utilizo todo el tiempo para expresarme, es las perlas de tu boca. Cuando yo digo las perlas de tu boca, estoy creando una imagen, estoy hablando del mundo de las perlas, de las joyas, etcétera, y lo vinculo personalmente a otro individuo cuando hablo de su boca. Digamos, la imagen que se crea es la imagen de lujo, de riqueza, de belleza. Una perla es algo bello, es algo rico, es algo lujoso y es algo noble. Y lo transfiere a una persona cuando digo las perlas de tu boca, básicamente estoy diciendo tus dientes, y al decir tus dientes le transfiero esa imagen de belleza o de riqueza. Entonces, es una sustitución, la metáfora es una sustitución de una cosa por otra. Entonces, a menudo el error en el que se cae es que se cree que el significado de una imagen es una metáfora. Entonces se vinculan entre sí. Una imagen, por su parte, en cambio, es la construcción de una percepción sensorial por medio de palabras. Se realiza un constructo para poder transmitir una forma de percepción sensible.
ya sea imaginada o ya sea por uno de los determinados cinco sentidos. Entonces, este poemario que les voy a leer, que se llama Arab, está plagado de imágenes. Uno podría decir, básicamente, eh, que podría uno intuir que está inspirado en una determinada mujer. Al estar inspirado en una determinada mujer, lo que ocurre es que, bueno, todas estas imágenes construyen a esa persona. Entonces sí es una metáfora, porque es una sustitución de, con palabras con estas determinadas imágenes. Cada imagen sustituye un ensamblaje de esa persona. Bueno, eso sería como una forma un tanto forzada de verlo. Voy a leer el primer poema. La gota pendiente sigue en las cimas hasta súbitamente caer. Bueno, esta gota pendiente básicamente crea una imagen de, de una gota que está henchida, que se hincha y cae. Es una imagen bastante, eh, sí, bastante sensorial o bastante física de lo que ocurre. En términos así de imagen, en términos así metafóricos, podríamos atribuirle un sentido. Bueno, ¿qué es esta gota? Bueno, no sé, una forma de verlo es, qué sé yo, eh, la inmanencia del acontecimiento podría considerarse. Es algo que va madurando lentamente y de repente, ¡pum!, cae. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es con esta cuestión así líquida de la gota, es considerar una especie de llanto, como si esta gota pendiente fuera una suerte de, bueno, de irrupción de la tristeza o irrupción de las lágrimas. Sería una forma de verlo. Eh, Son infinitas las cantidades de formas en las que alguien puede ver este poema. La imagen básicamente es una gota hinchándose. Por el camino celeste, el cuerpo astral viajó junto a mí una vez más. Brillos pardos asienten y cautivan mis ojos. Esta vez, ¿dónde irás? Bueno, en este poema eh, tenemos el camino celeste, ¿no? El camino celeste, ¿qué podría ser este camino celeste? Bueno, básicamente se habla también de un cuerpo astral. Entonces, la imagen que se está construyendo en este poema es una imagen cósmica o una imagen celeste en el sentido sideral, en el sentido de las estrellas, en el sentido de los planetas. Este cuerpo astral es una suerte de, sí, de cuerpo astronómico. Eh, ¿Qué significa este poema? Bueno, no sé qué significa, no lo puedo expresar sin cometer cierta violencia contra el mismo, más allá de que lo haya escrito yo y tengo una noción de lo que significa. Eh, el punto es que construye esa imagen de cielo celeste o de cielos o de astronomía. Siguiente poema. Su risa mana impetuosa, cascadas que son adoradas por todos. Quedamos colmados de la paz que así infunde, más, queremos más. Mucho tememos suspirar y yo temo cantar. Me digo, ¿de qué abrigo calmaré este miedo a perder? Bueno, la imagen que se construye en este poema es la imagen de la risa. Y hay una suerte de metáforas que implica, bueno, ¿qué es la metáfora de la cascada? La cascada es una risa que, como que una persona se tienta, ¿no? Que es una cascada, que son series sucesivas de irrupciones. Entonces la risa es como una cascada. Entonces ahí hay una metáfora. Eh, Hay un efecto de esa risa que es la paz que infunde. Y luego se habla de un abrigo,
de un abrigo como de la tranquilidad. Ahí también hay una suerte de metáfora. Otro poema. Te llevé en la piel una semana y en el corazón casi 3 años. Bueno, esta es la imagen sensorial bastante física de la cuestión. Otro poema. Bajo los soles confunden el trino de las aves, sonidos cantarinos en árboles y nidos, y al vibrar su cuellito en lo alto, precipitan sus vuelos con sedante carcajada errante. Bueno, en este poema hay una imagen claramente natural o naturalista de un mundo verde o de un mundo de pájaros, un mundo de árboles, de pájaros, de nidos, de vibraciones. Entonces se construye esta imagen sonora o esta imagen, sí, sensible sonora de, de, de la voz, básicamente. La voz sería la metáfora, pero básicamente en sí mismo el poema habla de una cualidad sensorial de un espacio verde con pájaros. Este poema, que es el más contundente a la hora de crear imágenes, dice: ¿alguna vez te sentiste observar por las estrellas y en la respuesta de su pálido relumbre comprendiste lo que es la profundidad? ¿Y oíste la brisa entre hojas lozanas de árboles suspirar, intentando más tarde ocultar, faltos de bochorno, el arrebo de sus extremidades? ¿Sentiste el aroma del café, su sabor energizante, irradiando tus neuronas, vigorizando tus músculos, enderezando lo desviado? ¿Has podido alguna vez ver la sonrisa de Ara llevándote a lo hondo, colmando de vida la vida con sus sonidos, impregnando para siempre tu alma con sus fragancias? Bueno, aquí hay una serie de imágenes concatenadas. Bueno, primero, la profundidad de las estrellas y su pálido relumbre. Entonces hay una construcción de una imagen. Luego, la brisa entre hojas lozanas de árboles suspirar. Entonces hay una suerte de cuestión táctil o sensible con respecto a- al viento o a la brisa. El aroma del café, su sabor energizante, las neuronas, lo que endereza. Luego la sonrisa de Ara, que es la culminación de todas estas imágenes, que habla de, bueno, de esta imagen de introspección, o esta imagen de sensibilidad, o esta imagen de ternura, o esta imagen de contemplación del ser amado, básicamente. Y el último poema, que dice: desearía darte un abrazo y robarte todos los dolores de una vez, que no quede ni uno solo, rondando por tu almita. No me importa el precio o el tiempo que falta hasta el próximo septiembre. Tan solo, tan solito, quisiera que crezca en la húmeda y negra tierra que se esconde donde late tu corazón una hermosa y espléndida ciña roja. Bueno, este poema no necesita mucho. Acá este es el más metafórico tal vez de todos los poemas que leí recién, donde esta ciña roja eh, eh, simboliza o construye algo que es esta imagen de lealtad, o esta imagen de fidelidad, la ciña roja, que habla de un abrazo eh, sin, sin, sin condiciones, incondicional, este suerte de afecto incondicional donde no se necesita la correspondencia o la reciprocidad, sino la lealtad o la propia expresión del cariño. Así que bueno, esos son los poemas. Quiero hacer una salvedad y lo vinculo con el video anterior acerca de los procedimientos retóricos en el poemario Alas. Este poemario es mucho más principiante que el anterior. Entonces sí, este poemario es mucho más
mucho más rústico, si se quiere, que el otro. Estos son como los primeros pasos. Es como que este poemario está a mitad de camino entre la métrica y el verso libre, y en realidad lo que sugiere es una suerte de imperfección, porque hay sí, digamos, eh, hay una serie de rimas que tenderían a pensar que es una forma más clásica de elaborar el poema, pero al no contar con una métrica firme, em, muchas veces suena, por la propia lógica de la poesía occidental, suena desajustado, suena que no encaja o que no suena rítmicamente bien. Pero bueno, hay varias cosas que decir. El poema, un poema puede estar construido de cualquier forma, y si transmite una emoción, transmite una sensación de belleza más allá de lo formal, tiene una lógica en sí misma el poema por lo que intenta expresar. Sin embargo, a mí estos poemas me producen cierta incomodidad porque les tengo mucho cariño, pero, pero rítmicamente o métricamente son imperfectos. Por otro lado, es curioso que pocas veces en mi poesía pude construir una imagen o un imaginario tan firme y tan coherente y tan consistente como los de este poemario. Entonces, bueno, tiene sus virtudes también. Es como que es algo que uno va aprendiendo progresivamente. Pero bueno, nuevamente, igual que en el video anterior, no es que yo intente darle interpretación última en tanto autor de lo que quise decir con este poema, con estos poemas, sino más bien remitirme a una característica formal. Y la característica formal que quiero presentarles es la cuestión del imaginario, la cuestión de la construcción y la cuestión de lo metafórico. Es una reflexión sobre la metáfora y sobre la imagen. Así que básicamente eso. Espero que les haya gustado el poemario. Simplemente los quería leer. Si les interesa, dejo ahí el enlace de mi canal de Substack. Ahí pueden encontrar la poesía completa para poder analizarlo si es de su interés o de su inquietud. Y si quieren pueden dar like al video, suscribirse y hasta la próxima.